Ya, chiquillo, como le estaba comentando, postulé a esta orientación por parte del Museo Interactivo Mirador, que está relacionado con fenómenos científicos. Ellos explican fenómenos científicos, es bastante entretenido ese museo. Podría haber sido una bonita experiencia, quizás podría haber viajado allá en algún momento, pero lamentablemente con esto de la pandemia no se puede, pero en algún momento quizás lo podemos conocer. Entonces, para poder hacer este experimento que ellos me envían, tengo que introducirlos a la materia a lo que se refiere este experimento. Y corresponde a la segunda unidad de octavo básico. Nosotros estamos viendo primero lo que son los nutrientes y estamos en el sistema digestivo. Todavía nos quedan algunos sistemas como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor. Por lo tanto, los días miércoles, voy a dejar para lo que es la primera unidad, y los días viernes, por ahora, voy a dejar para ver un poco lo que es esta segunda unidad y podamos hacer uno de los dos experimentos que ellos me proponen, y que luego el segundo, que es un poco más avanzado en cuanto a la materia y que no la voy a alcanzar a pasar de aquí a fin de mes, que es lo que ellos me piden. Vamos a hacer uno de los dos experimentos y el otro lo vamos a dejar para un poco más adelante, y eso ustedes lo van a tener que hacer en su casa. Yo les voy a dar todas las indicaciones, obviamente, y ustedes van a tener que observar, van a tener que hacer alguna bitácora, ¿ya? Pero a ellos les voy a enseñar a hacer todo esto. Entonces vamos a comenzar con la segunda unidad. Si quieren pueden ir tomando apuntes, vayan participando de la clase también, vayan hablando quizá en el chat, o si pueden hablar aquí directamente por el micrófono sería mucho mejor para que sea un poco más lúdica la clase. Ya. Entonces la unidad número 2 de su libro de octavo básico de Ciencias Naturales lleva por nombre La vida en su mínima expresión. ¿A qué se va a referir esto? Bueno, yo algo ya les dije. ¿Cuál es la expresión mínima que tiene la vida en cuanto a la biología? ¿Quién me puede decir o a quién se le ocurre? Por lo que hemos estudiado y ustedes han estudiado también en años anteriores. ¿Cuál es la expresión mínima que tiene la vida? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo se compone esta vida mínima? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? Yo lo dije, pero no sé si me pusieron atención. ¿Alguien sabe qué es lo mínimo que compone la vida? La naturaleza, Ya, pero ¿a qué te refieres con la naturaleza? ¿A qué específicamente? que podemos respirar, Ya, pero nosotros, ¿de qué nos componemos? Vamos a ir ahí, de a poquito. de la comida, ¿Nos componemos solamente de comida? de la fruta, Ya, pero de eso no El hemos Rubén pensado. puso de los átomos. Sí, de átomos. Ya, es súper interesante eso que acaba de decir. De materia. Ya, la materia nosotros sabemos que está compuesta por átomos, ¿cierto? Y la materia nosotros la podemos definir como todo aquello que nos rodea, ¿ya? Todo lo que nos rodea está compuesto por materia y está compuesta por átomos. Pero, ¿los átomos tendrán vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? ¿Será lo más pequeño que compone la vida en sí? La verdad es que no están tan alejados de la realidad. Pero sin embargo, los átomos, nosotros los podemos definir como lo mínimo que compone la materia, pero más Sí, relacionado con el área de la química. ¿Ya? pero los Sin átomos sí embargo, tienen vida. ¿cómo? Los átomos sí tienen vida. Si tienen vida. Sí, ¿Ya? Interesante. ¿Por qué dice porque usted que tienen vida? hicieron un experimento con dos ¿Ya? cajas poniendo dos átomos ¿Ya? y los átomos no se movían. Y Uh-huh, después cuando estaban grabando no se movían. uh-huh, Y cuando los dejaron solos se ¿ya? empezaron a mover. Y hicieron otro experimento que fue con, parece una pantalla, ¿Ya? y hicieron que los átomos salieran hacia la pantalla, así haciendo como un dibujo o una línea, creo. ¿Ya? Y ahí los átomos salían perfectamente cuando lo grababan, y cuando no,
se empezaban a mover o a correr. Es que no sé cómo se llamaba esa pantalla. No es como que salían, sino que captaban el movimiento, una cuestión así. Ya. Entonces usted dice que sí tienen vida. David dice que los átomos tienen pulsaciones electromagnéticas, creo, dice, y los átomos no se tocan entre sí. Recuerden que los átomos, el nombre átomo, que igual no recuerdo muy bien si es que dentro de la priorización está, parece que no, creo que la van a pasar en primero medio. Los átomos, el nombre átomo dice que es sin división. Sin embargo, los átomos sí se pueden dividir y están constituidos por partículas subatómicas que se les denominan. Y estas partículas subatómicas son los electrones, los protones y los neutrones. Por eso los átomos pueden moverse, porque tienen cargas diferentes. Y los átomos son los que van a dar origen, por ejemplo, o estas partículas subatómicas van a dar origen a lo que es la electricidad, a estos campos magnéticos, etc. Y también los átomos, como ustedes muy bien dicen, los átomos van a dar origen a otra estructura o son parte de otra estructura que en biología es muy importante. ¿Y cuál es en biología la mínima expresión de vida? Es la célula, que nosotros el año pasado igual la mencionamos, igual se Miss, las eso iba a dije. decir yo, pero estaba hablando usted. Ah, perdón, Antonia, pero qué bueno que igual lo tuvo en consideración. El año pasado nosotros estuvimos viendo los microorganismos y hablamos también de las células. Y en tiempos anteriores, en cursos más bajitos, también tienen que haber visto o hablado de lo que es la célula. Recuerden que en química, en el área de la química, la mínima expresión de la materia vendría siendo lo que es el átomo. En biología, la mínima expresión de vida, que es diferente, de vida, vendría siendo la célula. Sin embargo, lo que ustedes me mencionan con respecto a los átomos, sí es cierto, los átomos son parte de la célula, ¿ya? Y que quizás lo van a ver ustedes cuando estén un poco más grandes, o tal vez lo podemos mencionar en algún momento ahora. Voy a ver qué están hablando en el chat para... Ya, ahí después lo voy a ver, Rubén, o sea, o podemos compartirlo si alcanzamos ese video que usted acaba de enviar. Ya, entonces la vida en su mínima expresión. Ya más o menos dijimos a qué se refería. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Es que ustedes logren explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de la evidencia, como los aportes de científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Sladen y Schwann. La clase de hoy día se refiere básicamente a que ustedes conozcan quiénes fueron los que llegaron a descubrir, o los que llegaron a descubrir esta estructura mínima que forma parte de la vida, como por ejemplo lo que mencionaba Fernando, de todo lo que está vivo, ya sea plantas y animales. Ya. Entonces acá, antes de comenzar, yo les tengo algunas preguntitas. Dice, ¿una célula puede vivir de forma autónoma? Ustedes saben lo que es el término autónomo, ¿cierto? ¿A qué se refiere con autónomo? ¿Que puede por sí sola? Ujú. Perfecto. ¿Ustedes creen que una célula puede vivir por sí sola? Voy a ver acá el chat. Rubén dice que sí. ¿Por qué, Rubén, crees tú que puede vivir por sí sola o autónomamente? ¿O otra persona que quiera quizás responder? Que diga que no, tal vez. Evolución, ya, porque evoluciona y por eso puede vivir de forma autónoma, ya. Partimos de una célula, sí. Bien, partimos de una célula. ¿Pero podrá vivir de forma autónoma una célula, solita, en la vida? No creo porque las Miss, tengo células una son parte de un pregunta. sistema. Espérame, Antonia, al tiro. Dice David, no creo porque las células son parte de un sistema. Súper interesante. Ya, vamos, ahí tenemos dos ideas bastante diferentes. Antonia, dígame. Miss, la Ujú. piel es formada por varias células, ¿cierto? Exacto, ¿O no? sí, sí. Entonces yo creo que no puede vivir sola porque para que se haga un organismo tienen que haber varias de ellas.
Interesante, súper. Entonces usted concuerda con David. Bueno, nosotros podríamos decir que las células pueden vivir de forma autónoma, sí y no. ¿De qué va a depender de eso? Del tipo de célula, y lo vamos a ir aclarando más adelante, ¿ya? ¿Cómo se van a relacionar las células con su entorno? ¿Qué toma del ambiente? Más o menos ya ustedes dijeron que estas células se agrupaban y formaban, por ejemplo, tejidos, órganos. También eso mismo ya. David dijo que era parte de un sistema. Pero ¿cómo entonces va a relacionar las células con su entorno? Chuta, agrandé mucho esto. Ya. ¿Cómo se van a relacionar con su entorno? ¿Recuerdan algún tipo de célula que yo les haya mencionado en algún momento? El año pasado, más bien dicho. ¿No? No sé si estará bien, pero eso de célula procarionte, algo así. Ya. Muy bien. ¿La célula animal? Ya. ¿Y cómo se relacionaba, por ejemplo, la célula procarionte con el medio? ¿Se acuerdan qué tipos de células eran procariontes? O sea, ¿cuál era el ejemplo que más yo les mencioné de células procariontes? ¿Se acuerdan? Había un ejemplo, que yo se los dibujaba, de hecho. Tenía una colita. Que no es un espermatozoide. ¿Se acuerdan? No. Las bacterias. No me acuerdo. Las bacterias eran un ejemplo de células procariontes. Y ellas se relacionan con nuestro entorno. ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué podían provocar en nosotros algunas bacterias? ¿Qué provocaban las bacterias en nosotros? Bien, David. ¿Qué pueden provocar las bacterias en nuestro cuerpo? ¿Enfermedades? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo se van a relacionar con el entorno? Por ejemplo, con el cuerpo humano, se van a relacionar quizás provocando enfermedades, pero no siempre provocaban enfermedades. Recuerden que había bacterias que eran beneficiosas y otras que eran perjudiciales, así que dependía. ¿Qué toma del ambiente? ¿Qué creen ustedes que puede tomar del ambiente? Alguien dijo ahí que estaban, David, usted, que dijo que habían animales y vegetales. Aquí los voy a como ayudar un poquito. ¿Qué pueden tomar del ambiente los vegetales, por ejemplo? De lo que nos rodea. ¿La luz del sol? Ya, ahí tenemos un ejemplo, exacto, perfecto, la luz del sol. ¿Y qué podrían liberar hacia el medio? Ya que usted mencionó de las plantas que pueden absorber la luz, ¿qué liberan las plantitas hacia el medio? Agua y oxígeno. Oxígeno. Muy bien, ambos, muy bien, perfecto. Entonces, las células son muy importantes para nosotros, porque forman parte de nuestra vida, forman vida. Entonces, si no estuvieran ellas, no existiría prácticamente nada y solamente quizás existirían átomos dispersos por ahí sin nada de vida, ¿ya? Así es que ahora vamos a continuar. ¿Y con qué vamos a continuar? Con como un pequeño repaso de lo que es y lo que habló también Fernando, que mencionó, los voy a poner todo al tiro, que mencionó los seres vivos. Los seres vivos, todos los seres vivos, tienen características que son comunes. Me mencionó la tía, me dijo, como mencionó Fernando, de los seres vivos. Muy bien, pues. Fernando habló de los seres vivos, y todos los seres vivos, ya sean las plantitas, todo lo que está vivo tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Y que ustedes yo creo que muy bien conocen, porque los tienen que haber visto en años anteriores, es que nacen, todos tenemos que nacer, todos crecemos, todos para poder crecer y para poder seguir viviendo necesitamos de alimento, que nosotros lo hemos estado viendo, lo importante de los nutrientes para poder vivir. Nos relacionamos con nuestro entorno, ya sea, por ejemplo, las plantas que nos otorgan oxígeno, para poder perpetuar la especie, y eso lo hacemos a través también de la reproducción.
todos los seres vivos se reproducen de alguna forma, ya sea de forma sexual o también de forma asexual. Y por último, todos mueren. Todos tenemos nuestro ciclo de vida, donde nacemos y luego uno muere, ¿ya? Los seres vivos también, y esto es la parte que a mí más me importa, dentro de las características que tiene, es que también se organiza. Para poder ser un ser vivo completo, hay un sistema de organización. ¿Y cómo se organiza estos seres vivos? A través del conjunto de células. Como bien dijo Antonio y también mencionó David, nosotros para poder formar un organismo, las células se tienen que agrupar, ¿ya? Y hay organismos que son unicelulares, o sea, que están compuestos por una sola célula, y otros organismos que son pluricelulares, que el nombre lo dice, pluri es mucho, están compuestas por muchas células. A esos organismos nosotros los vamos a llamar que son mucho más complejos. ¿Por qué? Porque tienen muchas más células en su interior, y las células, a pesar de que son estructuras microscópicas demasiado pequeñas, que no lo podemos ver a simple vista, cumplen funciones muy importantes dentro de nuestro organismo, más bien dicho, del ser vivo en sí, ¿ya? ¿Y cuáles son estas células unicelulares y pluricelulares? Dentro de las células pluricelulares nosotros podemos encontrar el ejemplo más claro, las células eucariontes. ¿Cuáles son estas células eucariontes? Las que se van a dividir en animal y vegetal. El nombre lo dice, las células eucariontes forman los animales, y también pueden formar las plantas. Y como ustedes también mencionaron, nosotros estamos compuestos por millones de células porque tenemos diferentes estructuras. Por lo tanto, somos organismos pluricelulares al igual que las plantas. Sin embargo, también hay otro, que son los procariontes, que son células un poco más simples, menos complejas como las pluricelulares, y que son unicelulares, compuestas por una sola célula, y que son las procariontes. También podemos, dentro de las procariontes tenemos las bacterias, como yo ya les había mencionado el año pasado y que vamos a recordar hoy día. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Algo que acotar dentro de lo que estoy diciendo? ¿Manito para arriba, manito para abajo? No. ¿No? ¿No? Ya. Seguimos entonces, para no extendernos tanto. Irrumpiendo en las células. Como yo les mencionaba y como lo mencioné también en el objetivo de aprendizaje, hoy día ustedes van a conocer quiénes fueron los precursores, quiénes fueron los que observaron en primera instancia las células y por qué se llaman células, ¿ya? Primero, vamos a conocer a este científico, que lleva por nombre Robert Hooke. Él nació en 1635 y falleció en 1703. Ahí ustedes pueden observar cómo era Robert Hooke, y él se considera la primera persona, primer científico, que descubrió o que observó tejidos vivos. O sea, perdón, no tejidos vivos, observó y le dio el nombre a lo que es la célula. Él publicó un libro que se llama Micrografía, ¿ya? Él fue el primero que también diseñó una especie de microscopio y pudo observar esto que ustedes ven aquí. ¿Qué fue lo que hizo Robert Hooke? Él creó este microscopio, que en realidad era como una especie de lupa con harto aumento, sin embargo no llega ni siquiera a lo que es un microscopio de ahora, o quedan 10 minutos. Y lo que él hizo fue sacar láminas de corcho. Sacó unas láminas de corcho y las puso en este microscopio que él mismo creó, y él observó estas laminillas de celda, que era como una especie de panal de abeja. Y a esta forma a él le llamó célula. ¿Por qué las llamó células? Porque parecían celdillas. Y desde ahí que se acuñó el término de células, ¿ya? Porque eran diminutas y parecían unas celdillas. Luego de que Robert Hooke hiciera sus observaciones, al tiempo, no a mucho tiempo después,
Este caballero, que se llama Anton van Leeuwenhoek, fue el primero en observar células vivas, ¿ya? Y él se le conoce como el padre de la microscopía. Él fue el primero que creó un real microscopio, ¿ya? Dice, fue el primero en describir las células al observar con un microscopio muestras de agua y de líquido seminal. Él fue el primero que observó células vivas, porque Robert Hooke observó en células muertas, porque la lámina de corcho no tenía vida ya. En ellas descubrió microorganismos y espermatozoides respectivamente. Entonces, estos son los dibujos que él hizo con respecto a lo que él observó, ¿ya? Del agua, del líquido seminal, y además también observó sangre, ¿ya? Entonces, él hizo un estudio mucho más detallado de lo que era la observación de estas células. Sin embargo, todavía no llegamos como a lo más pequeño. Luego tenemos a este científico alemán llamado Matthias Schleiden, que él fue el primero que observó células de tejido vegetal, ¿ya? Él, y lo que ustedes pueden observar acá es de un microscopio mucho más potente en cuanto al zoom que se le puede hacer a esto. Sin embargo, esta imagen no corresponde a lo que él observó, es una idea. Pero nosotros, si hubiésemos estado en el colegio, podríamos haber observado esto mismo a través de este microscopio, con un catáfilo de cebolla. El catáfilo de cebolla es una lámina muy finita de cebolla, y podríamos haberlo observado al microscopio. Si es que llegamos a volver, o el próximo año, si es que tengo clases con ustedes, me comprometo a hacer alguna observación por el microscopio. Matthias Schleiden, entonces, este alemán, postuló que las plantas estaban formadas por células. Y al año siguiente, Theodor Schwann, o Teodoro, también es alemán, pero él un zoólogo, propuso que los animales también estaban constituidos por células. Y acá hay una imagen de células de origen animal, ¿ya? Schleiden observó en vegetales y Schwann en células animales. Y por último tenemos a Rudolf Virchow, que estableció que toda célula proviene de otra. Entonces todos estos caballeros, todos estos científicos, propusieron, o lo que al final se logró establecer con sus descubrimientos, es la teoría celular. Y la teoría celular tiene algunos postulados que los vamos a ver ahora. Acá hay una cronología de los hechos, de cómo fueron estos científicos, fueron aportando a lo que hoy nosotros conocemos como la teoría celular y lo que nosotros conocemos también como célula. Primero fue Robert Hooke con sus hallazgos, luego Anton Leeuwenhoek al tiempo después, a los 10 años más o menos después, luego Matthias Schleiden en el 38 y luego Theodor Schwann en el 39. Ellos eran compañeros, igual conocían mucho de los descubrimientos del uno del otro. Y por último, Rudolf Virchow, que hizo uno de los descubrimientos más importantes para completar lo que es la teoría celular. ¿Y qué es lo que es esto de la teoría celular? ¿Qué propone la teoría celular? La teoría celular dice que todos los seres vivos están formados por células, como yo les mencionaba en un principio. No hay ningún ser vivo que no tenga o no esté compuesto por células. Si no tiene células, no es un ser vivo, ¿ya? En las células también van a ocurrir todas las funciones vitales de un organismo. La célula, a pesar de ser una estructura diminuta, que es imperceptible por el ojo humano, es muy, muy importante para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Recuerden que el sistema digestivo, todos los órganos del sistema digestivo están compuestos por células. Y si no, esas células fallaran, nuestro sistema digestivo va a fallar, ¿ya? Y por último, dice que todas las células proceden de células preexistentes. Y eso es súper importante porque ese fue el último postulado que propuso Virchow, que no hay ninguna célula que aparezca así de la nada o se divida así de la nada. Todas deben tener una madre, es como nosotros. Nosotros somos un grupo de células. Si nuestros padres no existieran, nosotros tampoco existiríamos.
Por lo tanto, todos tenemos un antepasado que nos otorga ciertas características y que de alguna forma nos da la vida. Entonces, toda célula proviene de una preexistente. No hay ninguna que haya Miss, aparecido así por la nada. Dígame. Miss, entonces, ¿cómo se creó la primera célula? Mm, Si se supone que vienen de una mamá, ¿cómo se creó la primera célula? no necesariamente de una mamá. A ver, esto viene como desde la era de la prehistoria, desde el origen de la vida. Ustedes más adelante van a ver con más detalle lo que es el origen de la vida. Pero la vida se creó a través de una célula, ¿ya? De una sola célula. Y estas células se fueron agrupando y fueron formando de alguna forma organismos. Y estos organismos fueron evolucionando hasta los organismos que somos ahora. Por eso se dice que nosotros descendemos de un primate, de un mono, que no es un mono, sino que nosotros somos como parte de la familia de los monos, pero no somos que evolucionamos de un mono de eso que nosotros vemos en los zoológicos, sino que hay una especie que se empezó a evolucionar y que empezaron a adquirir ciertas características que eso los vamos a ver más adelante. Pero esto comenzó con una sola célula, y que estas células después empezaron a agruparse por las condiciones climáticas, fueron dándose algunas circunstancias, y que ahí empezaron a formarse lo que es la vida. Primero empezaron a salir las plantas, luego los animales, y así fueron evolucionando de poco a poco. A ver, como el Pancho Saavedra, ¿qué quiere decir eso, Rubén? No entendí. Chiquillos, quedan 2 minutos y todavía me falta un poquito por terminar. Así es que si se cae esto, se desconecta, ustedes vuelvan con el mismo link, ¿ya? Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero no creo que alcancen 2 minutos. Seguimos, acá quiero hacer como una comparación entre el tamaño de las células. Recuerden que acá estamos nosotros, este es nuestro tamaño, entre comillas, 1 metro. Obviamente hay más altos y más bajos. Las bacterias las células procariontes son mucho más pequeñas que una célula animal, son mucho más pequeñas. Y acá ustedes pueden observar más o menos la cronología, como quizás pueda también responder un poco más a tu pregunta, Antonia. Nosotros tenemos los átomos, y estos átomos al unirse forman elementos. ¿Qué elementos? Los elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, todo lo que está en la tabla periódica, que quizá en algún momento lo vamos a estudiar. Y esos elementos al agruparse también forman vida, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, que estuvimos viendo nosotros, que también forman parte de las células, por eso es importante la alimentación, ¿ya? Y que luego se dice que una de las primeras células fue esta, la mitocondria, ¿ya? Y que esta empezó a evolucionar y empezaron a formarse más organismos. Pero eso es igual una materia como un poco más específica, que quizá en algún otro momento la vamos a poder ver con más detalle. Chiquillos, se va a cortar esto, así es que les sugiero que se conecten inmediatamente al siguiente link, así que voy a dejar de compartir y me voy a salir de acá para que sigamos la conversa. Los vi a David. Ya, chiquillos, recuerden, al mismo link. Nos vemos. Primero, bueno, tenemos las bacterias, que son muy pequeñitas, es una micra, estos son micrones. Y estos micrones equivalen a la milésima parte de 1 milímetro. O sea, es una cuestión que no se puede ver. O sea, uno no lo puede ver a simple vista. Pero sí lo podemos ver por microscopio. En el colegio tenemos hartos microscopios, o sea, tampoco tantos, pero hay varios que funcionan y podríamos haber observado hartas cosas. De hecho, yo tengo harto para poder observar. Podríamos haber hecho nosotros mismos nuestras propias muestras, pero bueno, será para otra oportunidad. Ya, dentro de las células, recuerden que las células se van a dividir en 2 grandes grupos, que son las células procariontes y las células eucariontes. Dentro de las células procariontes, que nosotros el año pasado lo vimos como bien en detalle, que eran unas células bastante simples, y que uno de los ejemplos más importantes
o los que más llamaba la atención eran que eran parte de las bacterias. Dígame, David. No, a mí nada, lo apreté sin querer. Ah, ya. Pensé que quería decir algo. Mi, yo todavía tengo esa materia en el cuaderno porque yo todavía tengo el cuaderno del año pasado. Qué bueno. La célula procarionte, entonces yo les decía que era una de las células más simples. Porque si ustedes a simple vista pueden observar que no tiene muchas cosas. Ven una estructura alargada, que tiene como unas burbujas, que tiene esto como enrollado, tiene unos pelitos y una cola. En realidad no tiene muchas cosas. Sin embargo, igual es bastante peligrosa dependiendo del tipo de bacteria. Pero son simples. Son muy simples en su estructura y vamos a conocer algunas de ellas. Desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro nosotros tenemos que las células procariontes están compuestas por una cápside, una cápsula, ¿ya? Luego de eso tenemos la pared celular, luego tenemos una membrana plasmática. Camila, ¿quiere decir algo? ¿O apretó nomás? Sí, oiga, Miss, Dígame. ¿sabe que estas cosas de las células me las pasaron en el San Ramón, pues cuando estaba en sexto? Sí, pues, sí, lo pasan en sexto y después ahora lo volvemos a ver, pero ahora con mayor dificultad, porque ustedes en sexto básico más o menos no ven los organelos celulares, solamente ven lo que es los tipos de células, pero no ven, no conocen Todo más lo que allá. vemos después lo vemos más difícil. Sí, y en octavo básico es la única parte, el único año en donde ustedes van a ver células, después ya no lo vuelven a ver nunca más. Yo lo vuelvo a retomar. Cuando están con el plan diferenciado. Pero bueno, ahora va a cambiar toda la situación, toda la cosa, así que aprovechen de conocer lo que es la célula. Ya, tienen una pared celular y una membrana plasmática. Estas son las que van a rodear, igual que en nuestra casa, las paredes. Esa es la función, de contenernos, de protegernos, ¿ya? Luego, acá ustedes pueden ver esto verde, es el citoplasma. El citoplasma es como una gelatina, ¿ya? Es como un agua, por decirlo de alguna forma. Y ahí van a ver estructuras diminutas que les vamos a conocer como organelos celulares. También, una de las características principales de las células procariontes es que ellas no poseen un núcleo, ¿ya? No poseen un núcleo y a diferencia de las células eucariontes, ¿ya? No poseen este núcleo, pero sí hay una zona en donde va a estar el material genético. El material genético, recuerden que es muy importante porque este va a pasar de generación en generación. Nosotros, si nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá o tal vez a nuestro abuelo, es gracias a este material genético que va a pasar, va a heredar de generación en generación. Y en las células procariontes también hay material genético. Y la importancia de este material genético es que se puede hacer más resistente. Por eso hay bacterias, también hay virus que son mucho más resistentes, por ejemplo, los antibióticos. Por eso es tan importante que cuando nosotros tomamos antibióticos, los antibióticos sean recetados por un doctor y que sea el que es para la bacteria, ¿ya? Y no cualquiera. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos cualquier antibiótico o lo tomamos de forma irregular, no cumplimos con lo que nos dice el médico, podemos crear una resistencia. ¿Qué quiere decir que creemos una resistencia? Que cuando nosotros tomemos nuevamente ese medicamento no nos va a hacer efecto. Por lo tanto, tenemos que buscar otro más potente, ¿ya? Entonces tenemos una zona que se llama nucleoide, que no es un núcleo, sino la zona donde se va a encontrar el material genético. También vamos a encontrar estos pelitos que se llaman fimbrias, y que la función de estas fimbrias es, o también conocidas como pili, dependiendo, lo que van a hacer es que se va a adherir, por ejemplo, al cuerpo o a alguna estructura. Y por último, tenemos este flagelo, que el flagelo también lo podemos encontrar en algunas células eucariontes de origen animal, como por ejemplo los espermatozoides. Pero acá en las bacterias este flagelo, al igual que en el espermatozoide, le va a permitir movilidad, va a hacer que se mueva como un pececillo, ¿ya?
¿Alguna duda con eso? Ya dijimos que las células procariontes son mucho más simples. Uno de los ejemplos que nosotros más conocemos son las bacterias. No posee núcleo. Tiene material genético y la forma de este material genético es circular, ¿ya? La reproducción de las células procariontes es mucho más exitosa, se reproducen mucho más rápido y se reproducen a través de un mecanismo que se llama bipartición, ¿ya? Desde una célula se parten en dos y así se van reproduciendo rápidamente. Son unicelulares, o sea que están compuestas por una sola célula, y no sé qué otra cosa más tendría que comentarles. Voy a ver el chat acá para ver qué... hola, John. Si se me olvida algo, después se los voy a mencionar. ¿Alguna duda con respecto a la célula procarionte? Hay que escribirlo en el cuaderno. No, después damos el tiempo porque les voy a mandar este video, así que también les voy a mandar el PPT. Recuerden que tengo que mandar el otro PPT. Les voy a mandar los PPT, ¿ya? Para que los vayan anotando en su cuaderno, que vayan tomando los apuntes. Ya, luego A mí yo que grababa todo esto. Pero está bien que grabe, pues. Ya, seguimos. Ahora tenemos la célula eucarionte, que esta es la más importante, que es la que a mí más me interesa. Por hoy vamos a ver solamente la célula eucarionte de origen animal. Y vamos a ver algunas estructuras nomás que son las más importantes. Luego vamos a ver en detalle toda esta célula eucarionte. Las células eucariontes son pluricelulares, son células mucho más complejas, y tenemos en dos grandes subdivisiones de la célula eucarionte. Tenemos la célula eucarionte de origen animal y la célula eucarionte de origen vegetal, ¿ya? Hoy día vamos a ver solamente la célula eucarionte en general, y acá les puse una célula animal. Si ustedes se dan cuenta, a simple vista, ya podemos encontrar muchas más estructuras diminutas dentro de esta célula. Y estas estructuras diminutas las vamos a llamar organelos celulares, y que más adelante vamos a conocer la función de cada uno de estos organelos celulares y cuál es la función claramente que va a cumplir dentro de la célula y por qué son tan importantes. Dentro de las estructuras que a mí más me importa recalcar ahora, es que las células eucariontes también tienen una membrana plasmática, y las células vegetales tienen una pared celular. Pero todas tienen una estructura que las va a contener, las va a proteger, las va a comunicar, que también después vamos a ir viendo todo eso. Tenemos entonces esta membrana plasmática. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de esta membrana plasmática? Permite el intercambio de sustancias y separa el medio interior del medio exterior. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como unos hoyitos, acá hay como estas estructuras acá, que son como unos pliegues. La membrana plasmática es súper importante para la célula eucarionte porque, como dice ahí, van a intercambiar sustancias del medio exterior con el medio interior, y desde el medio interior hacia el medio exterior. Va a actuar como lo mismo que nuestra casa tiene puertas y tiene ventanas, ¿cierto? Cuando nosotros queremos salir al patio, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la puerta o abrimos el ventanal, dependiendo qué es lo que tengamos. ¿Y qué hacemos? Nosotros salimos al patio, o sea, nos comunicamos con el medio exterior. El interior de nuestra casa vendría siendo, bueno, el interior, y los que están afuera vendría siendo el patio. Cuando nosotros abrimos la puerta, salimos al patio, nos comunicamos con el medio exterior. Lo mismo ocurre en las células eucariontes. Hay unas especies de puertas y ventanas, que no se llaman así, pero las vamos a nombrar por ahora de esta forma, que nos van a comunicar. Van a dejar pasar sustancias o van a dejar entrar sustancias, ¿ya? Y otra estructura muy importante que hay en la célula eucarionte es esta, el núcleo. A diferencia de la célula procarionte, que no tiene núcleo, solo un espacio en donde está el material genético, acá en la célula eucarionte está este núcleo. ¿Y por qué es tan importante este núcleo? Porque al interior de este núcleo va a estar el material genético o el ADN, que es estos
material hereditario que va a pasar de generaciones en generaciones, ¿ya? Y por último, tenemos este citoplasma que también está en las células procariontes y en ella van a estar estos organelos celulares que vamos a conocer a continuar, bueno, más adelante, ¿ya? Entonces, una de las diferencias más importantes entre las células eucariontes y procariontes, que las células eucariontes, animales y vegetales, poseen un núcleo, y ese núcleo al interior tiene el material genético, o sea, está resguardado, ¿ya? Es muy importante el material genético para las células eucariontes, muy importante. También tenemos una membrana que nos va a comunicar desde el interior hacia el exterior y viceversa, y también tenemos este citoplasma, que es como esta gelatina que yo les mencionaba anteriormente, en donde van a estar contenidos tanto el núcleo como los demás organelos. La reproducción de estas células eucariontes es un poco más compleja, son células complejas, porque hay otros sistemas de reproducción, de división, más bien dicho, a través de la mitosis y la meiosis, que son también conceptos que ustedes van a ver como en segundo medio, pero todas las células, como yo ya les había mencionado, gracias a este científico Virchow, que dice que toda célula proviene de una preexistente. ¿Por qué? Porque esta célula se va a dividir luego, para formar más copias de ella misma. Y esos procesos de reproducción son mucho más complejos, más lentos, ya a diferencia con la célula procarionte. Y con eso finalizamos lo que es esta exposición de estos dos tipos de células. Ahora yo los quiero invitar, que les voy a dar la autorización para que vayan escribiendo este cuadro comparativo entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Yo acá les di los criterios, por ejemplo, la estructura. ¿Cómo es la estructura? La organización, el número de células, si son pluricelulares o unicelulares. El tamaño, si son, en este momento no nos van a recordar si es 1 micrón, 2 micrones, pero si es más grande o más pequeño. Si tiene presencia de material genético, sí o no, ya pues, voy a tener que inhabilitar. Si tiene presencia de núcleo, si tiene presencia del citoplasma, y si tiene presencia de membrana plasmática. Ya, mejor en vez de que ustedes vayan anotando, porque veo que no puedo dejarlos a anotar, porque no se toman en serio, algunos, no todos, obviamente no los voy a mencionar a todos. Voy a ir preguntando, uno por uno. Ya, aquí en el orden que a mí me salen en mi pantallita. Ya, David, usted primero. Defíname en cuanto a estructura las células procariontes. Células eucariontes también. ¿Cómo es la estructura? Simple, compleja. ¿Algún ejemplo? David. David. Ahora no me pesca el David. El choro David. ¿No quiere? Esa fue al baño. ¿Se fue? Se fue el David. Camila. Miss, Ya, Antonia, dígame. no me esperaba, creo que la de esa presencia de citoplasma, y de lo que me acuerdo, en la célula eucarionte se había. Ya, a ver. ¿Cuál? ¿Presencia de citoplasma? Sí, en la célula eucarionte me acuerdo. Ya, la célula corriente sí tiene citoplasma. Ya, tiene citoplasma. Acá. Y en las células procariontes, ¿te acuerdas si te había citoplasma? Recuerden que el citoplasma es esta gelatina que yo les decía donde están los los organelos. Mira acá. Acá tenemos la célula procarionte y la eucarionte. ¿La presencia de citoplasma será esa cosita verde o Es la esa morada? cosita verde, sí. Entonces, ¿sí tiene o no tiene? Sí, sí tiene. Sí tiene. Muy bien. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Ya. ¿Qué escribí? Listo. Camila, elija alguna. Puede ser la presencia de núcleo, por ejemplo. Ya.
Células procariontes, la amarillita, ¿tiene o no tiene núcleo? Sí. Mira bien los dibujos. Espérame, ¿de cuál me está preguntando? Procarionte, la amarilla. Y acá está la eucarionte, la otra azul. Ya, pucha, a mí, ¿por qué me pregunta cuestiones? A ver. A ver, Ya, no, no tiene, no tiene. no tiene, no. Ya. Ay, no, Sí tiene, los dos tienen. no tiene núcleo. Ya, espérese. Y la célula, Ay, mis. y la célula eucarionte, pero Camila, si ni siquiera he dicho si está bien o está mal. Sí tiene. Sí tiene. Ay, no creo. Sí tiene núcleo. Ya no le puse el tilde. Súper bien. No sé quién habló delante, pero recuerden, las células procariontes no tienen núcleo y esa es una de las características más importantes. Lo único que tiene es un espacio en donde está el ADN, pero no tiene núcleo. Y las células eucariontes sí tienen núcleo porque ahí está, ese rosadito que está ahí. Sí tiene núcleo. Y ahí está el material genético. Ya, a ver, ¿quién más está aquí? Luis, ¿cuál quiere? Definición, organización, si son pluricelulares, unicelulares, el tamaño, si son grandes o chicos, presencia de material genético, si tiene o no tiene. Dile La cualquiera nomás, cualquiera. Luis, Luis. Yo creo que este es el tamaño. Puede ser o no. Ya David, levantó la mano. Ya. David, lo escucho. O lo leo, no sé. David. Está agarrando para el deseo el David. Rubén. Yo. Espérame, Antonia, que otra persona igual pueda... A ver, ¿qué dicen aquí? Rubén, ya, usted Rubén. Definición de la estructura. Dígame, si son simples o complejas las células procariontes, con respecto a lo que nosotros, lo que yo les mencioné, más bien dicho. Estaba escribiendo. Simples las células procariontes, ¿ya? David, si quiere, puede escribir mientras. ¿Son simples? ¿Ya? ¿Y las células eucariontes? ¿Son simples o complejas? Rubén. También. Te dice que son simples. Ya. Vamos a corregir inmediatamente. Las células eucariontes no son células simples, son células complejas, porque tienen mucho más organelos celulares, ¿ya? Por lo tanto, son estructuras complejas, ¿ya? Ay, no sé qué escribir ahí. Son complejas por si acaso. Yo quiero. Ya, espérame, déjame que el David me había levantado la manito y quería dar su opinión. ¡Borré todo! Bueno. Ya. Complejas entonces, son complejas. Ya, David, ahora te leo. David, la célula procarionte es más pequeña que la eucarionte. ¿Dónde estaba ese? Ya. En tamaño. Más pequeña, muy bien. Más pequeña. Y esta es un poco más grande. Sin embargo, ambas son muy pequeñas. Más grande. ¿Ya? Súper. John había levantado la mano. ¿Quiere decir algo, John? ¿Quiere aportar con algo? No, me pasa llevando. ¿Alguien más? ¿Giuseppe quiere contestar alguna? ¿Sebastián, tal vez? ¿Luis? Yo, ¿Quién es yo? el Luis. Ya, Luis. ¿Cuál quiere? La organización, Ya, perfecto. ¿Las células procariontes son pluri o unicelulares?
Unicelulares. Muy bien, unicelulares. Y entonces, las células eucariontes, Pluricelulares. perfecto, pluricelulares. Muy bien. Unicelulares porque están compuestos por una célula y las células eucariontes pluricelulares porque están compuestas por muchas células. Ya, a ver, me queda... espérenme, David. Giuseppe, Yo quiero, ya. casi. Ya, Giuseppe. En las células... ¿Giuseppe está por ahí? Sí, Miss. Ya. ¿Cuál quiere de las dos hacer? ¿Presencia de membrana o la presencia del material genético? Si se ¿Cómo equivocan, es eso del material genético? O sea que si tienen material genético, exacto. ¿Las células o procariontes tienen material genético? las procarientes, dijo. Sí, estas amarillas. Esta amarilla. ¿Tiene material genético? ¿O me puedo pasar a la de membrana? Bueno. Ay, espérenme, déjeme mover esto. Membrana plástica. Plasmática. Si tiene. Ya, espérenme. Presencia de membrana plasmática, Sí, sí tiene. sí tiene. Perfecto. ¿Y la célula eucarionte? Igual tiene. Sí tiene. Muy bien. Ambas tienen. De hecho, la célula procarionte tiene pared celular también y tiene una cápside, pero ambas tienen. Ya, Sebastián, ¿está por ahí? No me va a contestar. Si tiene. Ya, Camila. Ahora sí. Ya, ahora. ¿Presencia de material genético o ADN tiene la célula procarionte? ¿Sí o no? Sí, Sí sí. tiene. Muy bien. ¿Y las células eucariontes? ¿No tiene otra pregunta? No, a ver. No, no tiene, sí, no. ¿Sí o no? No. ¿No? Sí. ¿Qué dicen No, los no tiene. demás? Error, sí tiene. ¿Y dónde lo tiene? Esa cosa amarilla, ¿no? No. Ya, Ay, no sé, no me pregunte cuestiones. sí tiene. Sí tiene. Ambos tienen. En el ¿Dónde lo núcleo. tiene? No lo veo. Exacto. ¿Dónde está? Adentro, acá del núcleo. Recuerden que lo dije. El material genético está adentro, está guardadito dentro de este núcleo. En cambio, las células... A ver Y si en me la parece. célula procariente creo que esa cosita moradita, lo que está alrededor Es de la Está está morada. libre. enrolladito. La dijo delante la Miss. Sí, está libre en el citoplasma. Esa también es una diferencia. Que no está guardadito dentro de un núcleo, sino que está libre en el citoplasma. ¿Ya? Ya, chicos, con esto finalizamos la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Me pasé en 5 minutos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Puede que la próxima semana tengamos una clase, a pesar de que no tengamos por calendario, pero lo estoy organizando, así que yo les avisaría y bueno, y quedo como a la disposición de ustedes si es que ustedes quieren cooperar con la clase, pero voy a tratar de hacer lo posible para que no tengamos la próxima y puedan trabajar ustedes tranquilos en sus guías, ¿ya?